bien, donde quiera que estén en este momento. Para las personas que tienen horario ya nocturno, pues buenas noches. A las personas que están en un horario de día, pues buenas tardes, porque por aquí en Guadalajara, hora centro de México, es la 1 de la tarde. Y como todos los lunes, iniciando este maravilloso en vivo, donde el día de hoy vamos a platicar de algo muy bonito que comienza como con una pregunta: si alguna vez has sentido que sabías algo que antes, sabías algo antes de que ocurriera. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O has tenido la sensación de que alguien te estaba guiando hacia algún lugar o hacia hacer algo, aunque no sabías cómo explicarlo? Bueno, pues muchas personas creen que la canalización comienza cuando están viendo seres de luz o cuando están escuchando, por ejemplo, voces, pero si te dijera que normalmente empieza de una forma mucho más sutil, bueno, pues hoy vamos a hablar de esas primeras señales que muchas personas podría decir que experimentan cuando comienzan su despertar espiritual, como algunas tradiciones también han interpretado este proceso como el inicio de un contacto con un guía espiritual. El día de hoy vamos a hablar de las primeras señales del despertar espiritual, así como de la canalización. Y bueno, detrás de todo esto, en tiempos antiguos también, en diferentes culturas, han hablado de la posibilidad de recibir una orientación o a través de una intuición, de los sueños, de la meditación, una conexión con un guía espiritual. Cada tradición lo explica de formas muy diferentes y algunas hablan de ángeles, otras hablan de maestros, otras del yo soy o de guías espirituales. Más allá del nombre que cada cultura pudiese utilizar, hoy obviamente no vamos a convencer a nadie de nada. Esto es una creencia en particular y hoy vamos a explorar únicamente las experiencias de muchas personas que han estado describiendo cómo comienzan un camino de autoconocimiento y de espiritualidad. Para empezar, vamos a hablar como de este punto donde mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy va muy enfocado a este mundo espiritual, específicamente para las personas que dicen yo ya tengo como esa percepción, yo ya recibo información, y para los que pasan por aquí y estén comenzando a ver cosas que jamás les han ocurrido, que incluso o a lo mejor no se han puesto a poner atención, pero que no les llama la atención, no hay problema. Otro día hablaremos de cosas interesantísimas como las que hemos estado hablando. El día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte sensorial y espiritual que se desarrolla a través de qué? De la observación de cosas extrañas. En vivos pasados estuvimos hablando de cómo llegamos a un límite en la vida, donde empezamos a pensar si acaso lo que estoy viviendo es todo lo que hay que vivir o tengo que experimentar algo más. Esto llega al punto donde es una pregunta que nos comienza a confrontar. No solamente la pregunta, sino el estado de vida cotidiano en donde la vida nos ha secuestrado. Toma nuestra vida, la propia vida, y se comienza a vivir por sí misma, donde yo ya solamente soy uno más que interpreta una vida más. Ya no tomo conciencia, ya no dirijo exactamente lo que quiero hacer. Entonces llega el momento donde comenzamos a ser esas personas que nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué más hay? Y ahí hay un cierto despertar espiritual, hay una cierta confrontación. Como lo vimos la semana pasada, hay unas personas que pudiesen tener este despertar enfocado a realizar cosas, por ejemplo, que nunca habían realizado. Voy a estudiar eso que jamás pensé que iba a estudiar porque mis padres no me dejaban. Oye, tengo una edad adulta, quizá ya soy responsable. A lo mejor, como dicen ellos, te vas a morir de hambre con ese trabajo, pero bueno, ya soy un adulto, posiblemente ya llegué a ese límite, ¿no? Ese límite puede pasar desde los 30, 40, 50, 60. La realidad es que no hay un tiempo exacto para esta confrontación.
Mientras más pronto sucede, imagínense que podemos abrirnos a más posibilidades, pero eso no quiere decir que ocurra más tarde y no tengamos ninguna posibilidad. Todas en cada uno su tiempo es perfecto. ¿Por qué? Porque quizá el joven porque es joven y quizá el adulto porque es adulto y porque ya está jubilado, ya puede hacer o enfocar su vida a realizar otro tipo de actividades, esas a las que a lo mejor no se pudo dedicar en otros tiempos. ¿Por qué? Porque no había llegado esta confrontación. Pero hoy, como les digo, esto se va a ir muy enfocado a todo lo que es la espiritualidad, a esa canalización, a esa voz que escucho, a ese encuentro con ese guardián, con ese guía espiritual, con esa voz. Y bueno, primero el despertar espiritual casi siempre comienza con una pregunta o con varias preguntas, pero no con respuestas. La idea es lograr encontrar la respuesta. Pero como hablan los cabalistas respecto a este modus operandi de cómo me pregunto, cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, cómo la busco, lo que comentan los cabalistas también es, no es exactamente la pregunta, perdón, no es exactamente la respuesta, sino que es hacernos la pregunta correcta. La pregunta correcta siempre nos va a llevar a escarbar, a hurgar en una respuesta, posiblemente que la tenemos ante nuestros ojos y ahora se hace visible. ¿Con qué? Con la pregunta correcta. Entonces, aquí muchas personas imaginan que el despertar espiritual ocurre de un día para otro, pero no. En realidad suele empezar con una inquietud interior. Esto es que empiezas a preguntarte si tu vida tiene un propósito más profundo que simplemente cumplir una rutina diaria, como lo estuvimos comentando. También comienza cuando cuestionas ideas que antes dabas por hecho y si sientes la necesidad de conocerte mejor. Muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí en los en vivos es esa realidad. Recuerden que para las personas que no pueden ver los en vivos completos por alguna u otra razón, pues están subidos en mi canal de Idalia Tinoco y bueno, ahí los pueden ver completos y poder hacer este tipo de análisis y de cuestionamientos. No hay verdades absolutas porque la verdad es que no tengo la verdad, pero tengo una interpretación de toda esa realidad a la cual he experimentado y a la cual no está bien, pero tampoco está mal. Tampoco está mal. Es una opción para que tú puedas cuestionarte y para que tú comiences a aprender a discernir, porque en esta realidad o en este juego virtual, las reglas siempre cambian o quizá van enfocadas siempre a un destino, pero lo que tenemos que saber de este juego virtual o de esta 3D es que hay algo sobre lo que nunca nadie va a tener control jamás sobre ti, que es sobre tu mente. Tu conciencia jamás va a tener un dueño y jamás va a poder jamás podrá ser encapsulada. Lo que sí es que tú puedes ser tu propio verdugo. Entonces ahí sí comienzas a entrar en un juego de Matrix donde posiblemente no hay escapatoria, porque tú mismo estás creando esa realidad posible. Entonces, discernir es la oportunidad para ser libre siempre. ¿Por qué? Porque quizás todas esas miles de verdades que existen en el mundo, porque no es una realidad que todo sea mentira. Esas realidades que existen en el mundo, hay una que es tu verdad y hay otra que es tu realidad, pero no todas pueden coincidir contigo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a diferentes tipos de experiencia, porque nuestra atención siempre se va a enfocar en lo que generalmente nos llama la atención. Y esa es la parte de este juego, de esta Matrix, donde tú puedes tener y dirigir tu atención hacia lo que quieres que tenga más prioridad en este juego. Tú lo vas a dirigir. Pero bueno, una parte de eso es aprender a escuchar esa canalización que comienza a llegar a tu vida, esa canalización de información. También este tipo de despertar espiritual comienza cuando surge una curiosidad natural
por temas como la meditación, la intuición, la espiritualidad, incluso los registros akáshicos. Esto antes nunca te había interesado y aprovecho para decirles que próximamente comienza el taller de registros akáshicos donde aprendemos a meditar, a canalizar y a tener una observación profunda de qué, de nuestros pensamientos, nuestro ego, qué es la parte que nos hace ser ese sensor o esa antena para poder recibir esa información. Hay algo que no podemos negar, que incluso muchos científicos y algunos desaparecidos, como Jacobo Grimberg, siempre hablan de esta información disponible para todos. Es esa matrix, es ese éter, esa información de Wi-Fi, que siempre va a estar disponible para nosotros. Esa es una realidad a la que todos hemos concluido. Nuestra mente o nuestros recuerdos no se encuentran encapsulados en una parte física de nuestro cerebro. Más bien es como una antena de recepción para todos esos recuerdos y esa información que siempre se va a quedar compartida en un Wi-Fi. Hay una experiencia que yo voy a subir siempre a ese archivo y esa experiencia alguien más algún día la va a vivir y posiblemente va a tener muchas alternativas de supervivencia o de opciones para actuar. ¿Por qué? Porque yo ya subí a esa matrix, a ese Wi-Fi, una información o un método de vida o una situación de vida donde tú vas a tener opciones para resolverlas. ¿Por qué? Porque como esto es una locura, las locuras hay que entenderlas como unas personas locas y en cierta manera un grado de posibilidad. Quiere decir que nosotros estamos viviendo todo al mismo tiempo y nuestras posibilidades siempre están abiertas a nuestra disposición. ¿Cómo saber conectarnos en esa matrix? Es esta la parte de lo que estamos platicando hoy. ¿Cómo canalizar esa información? ¿Cómo la recibo en esa antena? Esa antena necesita tener una cierta estado físico para poder recibir antena, esa información. Imaginemos que es como esa señal de radio, que nosotros somos tanto los que recibimos la información y la producimos, como los que escuchamos esa información producida. Podemos estar en alguno de esos niveles, como dependiendo de nuestro rol en ese momento. El rol depende de qué es lo que yo tengo para informar, para convertirme yo en esa persona que utiliza ese canal para ser el locutor de radio. O yo soy el oyente del locutor de radio. Son los roles que jugamos en ese tipo de matrix, hablando específicamente en la canalización. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que recibir esa señal? Primero que nada, tengo que tener una radio o un medio que pueda percibir esa vibración, esa señal. Si yo soy el oyente, entonces ese oyente tiene que tener, ahorita pues ya tenemos celulares, ya tenemos cualquier otro tipo medio o dispositivo para obtener esa información. Pero ¿qué pasa si, suponiendo, vámonos un poquito más atrás, tenemos nuestra radio, la radio que se usaba en los noventas, obviamente que todavía hay, pero suponiendo que es la radio, si esa radio, pues obviamente ya no sirve la conexión a la electricidad, si ya no sirve alguna antena, porque tenían antes antenas, si se acuerdan, tenían una antena, los propios radios, y bueno, esa parte física para poder recibir esa información es la parte importante para nosotros canalizar correctamente. Entonces, traducido a nuestro cerebro, si nuestro cerebro es ese aparato de radio que no tiene las conexiones correctas para poder recibir esa información del locutor, entonces necesito saber qué está pasando con la parte física. Y aquí es donde viene como descartar toda esta parte de el apoyo que nos da la ciencia, el apoyo que nos da la medicina. ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir si todo está correcto en nuestra mente, en nuestro cerebro físico, si nuestras conexiones neuronales trabajan correctamente, si la parte de nuestro cerebro, lo que es su hidratación, su salud, está correcta para poder nosotros recibir información, no solamente de canalización, la información normal y cotidiana que recibe nuestro cerebro. Si todo está bien,
Y nosotros vamos a entrar en el supuesto de que todo esté bien por esa parte. ¿Por qué? Porque si tú recibes una señal de radio que tú sabes que no está sintonizando, entonces, ¿qué está pasando con tu cuerpo físico, con tu cuerpo o tu radio? ¿Qué es lo que sucede en tu mente? ¿Sí? Si todo está bien ahí, entonces hay una parte donde ya la ciencia ya nos apoyó en todo lo que puede, nos apoyó y nos dijo, todo está bien físicamente, esta radio no tiene nada. Traduciéndola a una radio de ese tiempo, a una radio literalmente un aparato de radio, si fallaba la señal, si fallaba la antena, lo que nosotros hacíamos obviamente era acudir con las personas que en ese momento sabían de esos aparatos y nos podían apoyar con la antena, es que la señal no está bien, es que ya lo calibré, no sé, etcétera, lo que haya sucedido en ese momento que arreglaban en las radios antiguas, bueno, nos la van a arreglar y ellos van a fungir entonces como estos médicos, esta ciencia. Si ya descartamos todas esas situaciones físicas, entonces quiere decir que algo estoy percibiendo. Y nosotros estamos hablando hoy específicamente de ese supuesto. Yo ya estoy percibiendo una información, ya estoy desarrollando una intuición, ya me estoy haciendo preguntas, ya pasé esa etapa quizá, ¿no? Donde ya me hice todo ese tipo de preguntas en qué más hay, qué más puedo hacer, qué vine a hacer, cuál es la experiencia y es ese tipo de preguntas que cuando estábamos más chicos o si les pasa en la actualidad, comenzamos a pensar, a pensar, a pensar, a sobrepensar, sobrepensar y de repente nos metemos en un abismo, en un abismo, en un abismo y empezamos a sentir como que no hay un fondo para todo esto. No termina esa suposición o esa hondar en algo, no termina, no termina. Y eso quiere decir que nosotros estamos preguntándonos hasta cierto nivel podemos llegar porque nuestro cerebro físico y esta realidad nos está limitando en cierta forma para poder comprender algo más allá de algo que no conocemos, ¿sí? No puedo yo explicar y viajar en el tiempo hacia la época de los cavernícolas y estarle explicando a un cavernícola cómo es una señal de Wi-Fi cuando no va a tener absoluta idea. No se lo podría comparar con nada ese ejemplo. No le podría comparar con nada un teléfono celular a un cavernícola porque no está en una evolución o no lo tiene a la vista, no lo tiene en su conciencia, no lo tiene proyectado. Ni siquiera puedo dar un ejemplo porque va a ser algo totalmente ilógico. Así es como sucede para nosotros esos límites donde empezamos a pensar, a pensar, a pensar. Cuando ya sentimos que vamos cayendo como en ese vacío, es que nuestro límite cerebral, nuestro límite de realidad, ya no logra, ya no logra materializar o imaginar algo ahí. Ocurre un hueco. Entonces es como esas líneas de pasamos por líneas, pasamos por oscuridad, sentimos que caemos y caemos, pero no llegamos a nada. Bueno, no hay nada para materializar. Pero puede suceder ahí un punto de materialización. Ahí comenzamos a ver una realidad que yo nunca había visto, que yo no la conozco y comienzo a ver, ejemplo, algunos seres que comienzan a hablarme y vamos a irnos muchísimo a lo más tangible, porque si les digo seres de luz, ángeles, arcángeles, bueno, eso es muy subjetivo también ahorita. Vamos a poner algo más palpable que tenemos a la vista. Un extraterrestre o una vida extraterrestre. Yo comienzo a pensar y en ese momento llega una visión de una vida extraterrestre, llega la visión de un ser, así como lo platican en la tele, porque tengo esa visión y la empiezo a proyectar. Pero entonces ese ser me comienza a platicar de algo que yo jamás había escuchado, un tipo de proyecto, un tipo de plan, un tipo de información que yo jamás había leído en ninguna parte, que a lo mejor nuestra antena mental no puede o no tiene la capacidad de visualizar, ¿sí? Ahora me estoy convirtiendo yo en ese cavernícola
donde ese ser extraterrestre me está hablando de un teléfono celular y de un wifi. Y de alguna forma lo comprendo o comienzo a pensar sobre eso y eso empieza a tomar forma en mi cabeza. Imagínense que ese cavernícola entonces efectivamente comienza a pensar en ese wifi y dice, oh, sí te estoy entendiendo, ya capté la idea. Un teléfono celular, claro, no sé qué es un teléfono celular, pero sí un aparato que capte esa señal, que me la traduzca a mí. Imagínense que el cavernícola llegara a ese tipo de lógica o de deducción. Eso es lo que pasaría ahorita en la actualidad con nosotros, suponiendo que llegamos a esa visualización donde ese ser nos empieza a platicar de algo que no sabíamos. ¿De dónde vino esa información si no existe, si no la puedo imaginar, si no tengo la capacidad cerebral o la capacidad 3D para llegar a esa información? Entonces, ¿la estoy inventando o si la estoy realmente percibiendo de ese wifi y de esa conexión? Pues esa respuesta y esa pregunta eso es exactamente lo que sucede cuando abrimos registros akáshicos. Cuando abrimos registros empezamos a obtener esa información de la cual nunca, nunca había tenido idea de que eso pudiera existir. Nunca había visto esos lugares que yo o sea, jamás hubiese imaginado un lugar así porque no tengo una referencia para poderlo imaginar. Entonces quiere decir que estoy canalizando esa información. Bueno, pues así empieza más o menos este tipo de desarrollo de la percepción. Cuando más practicamos este tipo de canalización o de desarrollo es cuando nosotros podemos aprender a discernir lo que estamos viendo. No es indispensable canalizar para discernir, que eso quede claro. El discernir viene desde algo súper fácil, pero a la vez tan complicado. ¿De qué? De mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana puede ser tan fácil como pueda, tan complicada como quiera. Entonces, ¿por qué? Porque es mi forma de discernir a qué situaciones le voy a dar mi atención, a qué situaciones voy a proyectar en mi realidad que van a tener importancia. Hay sucesos y podrían decir, sí, es que hay sucesos terribles, enfermedades, sí, existe de todo, porque nadie estamos exentos. La persona que está pasando por una situación muy complicada, por perder un familiar, la mayoría lo hemos hecho, la mayoría lo va a pasar. Un familiar muy enfermo, la mayoría lo hemos hecho, la mayoría lo vamos a pasar. Situaciones que son salidas de contexto, donde, híjole, situaciones graves que ni siquiera queremos pensar, pero posiblemente lo pasemos, posiblemente no. Pero lo que, el punto a lo que vamos es que nosotros discernimos cómo es que tomamos esas situaciones. El modo de los seres humanos es vivir a través de esto sensorial, sí, y luego traducirlo también en una emoción, y esa emoción nos proyecta una perspectiva de vida. Por ejemplo, si pasamos por la situación de una pérdida de un familiar, esa percepción de emoción nos va a proyectar una perspectiva de vida. Y en esa perspectiva de vida, en ese momento lo podemos ver demasiado gris, demasiado oscuro, demasiado triste. Y esa es la emoción y es con lo que bañamos la realidad. Pero poco a poco sabemos que tenemos que, no sabemos por qué, pero tenemos que seguirlo viviendo. Y como no hay una otra opción, entonces nuestro discernimiento comienza a actuar y ese aprendizaje comienza a llevarnos a un camino de vida o a un camino de hacia dónde enfocar esto que estoy sintiendo. Pero bueno, el discernir, a lo que expresábamos antes, no es necesario canalizar para discernir. Yo puedo canalizar y no saber discernir, y puedo discernir y no saber canalizar, a pesar de que tenemos la capacidad de hacer las dos cosas y que puedo apostar que hemos hecho las dos cosas al mismo tiempo sin saberlo. Pero bueno, otra de las experiencias que suelen ser muy sutiles son empezar a tener experiencias muy específicas
y la mayoría de estas experiencias son extraordinarias, pero muchas de las veces son unas primeras señales que comienzan con algo muy sencillo. Entonces, aquí comienza esta parte de canalizar. Ya estoy percibiendo cosas muy sutiles, pero extraordinarias a la vez. Y esto es de repente donde aparecen intuiciones muy claras, de donde después puedo descubrir que tenían sentido. Cosas que a lo mejor voy en el autobús y puedo percibir algo donde me tengo que bajar, posiblemente. No sé cómo, pero sé que me tengo que bajar, me bajo del autobús y a lo mejor posiblemente en las noticias después me doy cuenta de que un autobús que iba por esa dirección tuvo un accidente y yo no le tomo mucho interés porque digo, ay, a lo mejor sí era el camión donde yo iba, a lo mejor sí, a lo mejor no, no tanto, pero me comienza a suceder ese tipo de situaciones donde ya empiezo a tener atención. ¿Qué está pasando? Porque estoy previniéndome de algo si yo simplemente voy a trabajar. No estoy enfocada en este tipo de información, pero comienza a pasar. Aquí es donde notas las coincidencias, las situaciones y esto llama profundamente ya la atención y nos invita a reflexionar. En algunos momentos también sentimos una paz y una certeza y es totalmente difícil de explicar, pero especialmente durante el silencio, durante la oración o la meditación, hacemos una conexión más profunda de lo normal, como que nos vamos y nos perdemos en ese laberinto de paz, ¿sí? Ahí entonces comienza esta parte de la canalización, de empezar a recibir esa información. Quiere decir que mi aparato de radio físico está justo en el punto o en la señal donde empiezo a percibir esa información. Y ahí comienza a suceder, ese locutor comienza a hablar, pero es el locutor que transmite la información o me estoy convirtiendo en el locutor, que es diferente. Convertirte en el locutor es recibir claramente la señal directa de ese Wi-Fi. Entonces, seguramente muchos de nosotros comenzamos como locutores, porque empezamos a expresar a los oyentes qué es lo que sucede con nosotros. Por ejemplo, yo me empiezo a convertir en ese locutor y yo comienzo a transmitirle al oyente mi información. El oyente, ¿quién es? De repente puede ser mi hermana, una amiga, un primo, una pareja, donde yo les empiezo a explicar mi información. Y ese oyente comienza a convertirse en un fan, ¿no? Comienza a fanatizar en el buen sentido. ¿Por qué? Porque empieza a interesarse en lo que digo y empieza a sintonizar con dudas y preguntas, se interesa y entonces empieza a sintonizar su radio para poder recibir también esa información y después esa persona también se convierte en un locutor que empieza a recibir información y sucesivamente empezamos a abrir una cadena de despertares, que es más o menos lo que ha estado sucediendo en esta actualidad, porque tenemos no solamente mentes más sintonizadas, sino que también nos ayudan otros aparatos externos, ¿sí? Como los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque bajan información. A pesar de que nos metemos al Google y bajamos información, ese Google está canalizando un Wi-Fi, está canalizando una información. Nuestra IA o la inteligencia artificial nos está apoyando a bajar información. Esto no quiere decir que estemos diciendo que es bueno o que es malo o no lo usen o sí lo usen, no. Simplemente lo que es, baja información y la obtenemos de forma mucho más fácil. Yo puedo leer todo un libro y estar haciendo unas deducciones de ese resumen, pero también esta inteligencia pudiese resumir ese libro donde yo leo el resumen y donde yo digo, lo entendí perfecto, aunque no leí todo el libro, ¿sí? Obviamente estamos yéndonos a casos extremos, pero así es, tal cual. No hay de otra, no está discusión si es bueno o si es malo. Lo que sí es que está percibiendo información y por eso en esta actualidad estamos recibiendo cada vez más información de Wi-Fi, porque tenemos otros cerebros que también nos están apoyando a transcribir esa información. Bueno,
¿Y qué tal que si es un guía espiritual? Ya no es que me estoy conectando directamente a ese Wi-Fi, sino que es un guía espiritual, es un intermediario, por así decirlo, que viene a darme una información muy independiente al locutor de radio, muy independiente a la señal de radio. Es el gerente de la radiodifusora que entra a mi cabina y me da una información. Es una persona totalmente externa que viene a darme una información. Así lo pondríamos más o menos en el mundo 3D. Todo lo que ejemplificamos de explicarnos lo tenemos que llevar lo más tangible a nuestra realidad para poder entenderlo, porque si no, no pudiéramos tener una explicación lineal o temporal de las situaciones que están pasando o que estamos percibiendo. Bueno, ¿quién es ese guía espiritual? ¿Quiénes son? Bueno, cada tradición tiene una manera distinta de entender esta experiencia. Algunas corrientes hablan de estos guías espirituales, otras hablan de ángeles, de maestros ascendidos o del yo superior. Pero más allá del nombre, la idea común es que existe una forma de orientación que impulsa el crecimiento personal y la reflexión. Ese gerente que entra a mi cabina, el entrar en el punto de quién es, de dónde viene, cuál es, pues, de dónde nace, qué es, bueno, vamos a proyectarlo de la forma más común que podemos hacerlo. ¿Cómo llega esa persona a ser gerente de un lugar? A través de experiencia. No hay más explicación. Nos podemos meter, como decimos en México, en una camisa de 11 varas para tratar de llegar a una verdad. Quiero la verdad absoluta. Y es complicado porque no la tenemos. Hay muchas verdades que nos están llevando a ese punto. La realidad es que ese gerente de esa radiodifusora entra a mi cabina y en ese momento yo soy el locutor de radio. Me viene a dar un mensaje y de dónde vino, lo único que sé es que esa persona tiene experiencia para estar ahí. Y tiene experiencia y aparte tiene como un cierto mando para poder entrar y darme esa información. Ese es en el punto de la espiritualidad y de una correcta o vibración más sana. Porque también podemos tener algún pandillero que entre a nuestra radiodifusora, ¿no? Un pandillero que a lo mejor viene a generarnos algún daño. Y bueno, ese es otro tema, porque lo podemos comparar mucho a ese supuesto impostor que viene a entrar a mi cabina a darme una información. Pero ahí entra mi capacidad de discernir. Yo soy el locutor y yo tengo que saber si ese gerente es realmente el gerente de la radiodifusora y viene a darme un mensaje importante, o esa persona que entra es una persona que viene con alguna situación negativa, ¿sí? Bueno, es cuando recibimos información de guías espirituales o recibimos informaciones de vibraciones más bajas. Pero eso lo hablaríamos en otro tema porque es más susceptible poder comenzar con estos mensajes donde vienen a apoyarnos o a generar una vibración elevada. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos a preguntas de despertar. Cuando nosotros estamos siempre vibrando en la pregunta de despertar, obviamente viene una respuesta de despertar. Cuando nosotros empezamos a abrirnos a la dualidad de que, bueno, pues si estoy recibiendo información para algo positivo, podré recibir información para algo negativo, y es cuando podemos obtener ese tipo de respuestas también, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hoy enfocados en los guías espirituales, en la canalización, el objetivo no es necesariamente depender de un guía, que esto puede ser un punto que puedes anotar ahí y resaltarlo. No es necesariamente que tengas que depender de un guía, sino que vienes a aprender a desarrollar un discernimiento, una responsabilidad y un autoconocimiento. Ese supuesto gerente que entra a mi cabina de radio, tengo que discernir, viene a darme un aprendizaje y tengo que aprender cómo es que yo estoy haciendo ese discernimiento. ¿Acepto la información o no la acepto? ¿La cuestiono o no la cuestiono?
¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Por qué me la viene a decir? ¿Yo la pedí? ¿Por eso vino? Todo ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer antes de estar compartiendo información que estamos obteniendo de terceras personas. Cuando no nos conectamos directamente a ese Wi-Fi y bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a saber qué es bueno? ¿Cómo voy a saber qué es malo? ¿Cómo? Todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. Eso también es parte de lo que vemos en el taller de registros akáshicos. Por eso es importante como tener ser consecutivos y tener siempre maestros a disposición o de guías para que ellos nos puedan alertar, tanto con su experiencia como con la nueva información que pudieran aportarme. Bueno, pues antes de aprender a canalizar, necesitamos aprender a escucharnos, que ese es un punto importante. ¿Cómo puedo saber si es cierto, si es falso, si veo, si no veo, si escucho, si lo imagino? Primero que nada necesito aprender a conocerme bien quién soy yo. Y uno de los mayores retos no es recibir la información, sino es distinguir de dónde proviene. Y esto comienza con la intuición, cuando suele sentirse tranquila, se siente clara, se siente sin imponer miedo y sin imponer urgencia. Si hay una información que nos viene con urgencia, compártelo con urgencia, esto es urgente, esto es urgente. Eh, Tiene también algo de atención. Es un foco rojo a analizar. ¿Por qué es tan urgente? ¿Por qué impone miedo? Y bueno, esa es una forma de comenzar a discernir la información, pero tenemos que conocernos, primero que nada, cómo trabajamos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras preocupaciones también pueden influir en lo que creemos percibir y por eso es importante desarrollar el discernimiento. La meditación, la observación y la autoobservación, junto con la práctica, la ayuda, nos ayuda a conocernos. Y conocemos una perspectiva de nuestro mundo interior y lo conocemos mucho antes de interpretar cualquier experiencia espiritual. Cuando yo me estoy conociendo bien, sé cómo reacciono o cómo acciono, entonces puedo saber si estoy recibiendo la información correcta o estoy recibiendo una información que posiblemente no la estoy sabiendo discernir. Es poner un freno y es analizar esa información. La verdad, la verdadera señal de este despertar no solo son los poderes o es la transformación interior. El despertar espiritual siempre se mide, pero por las experiencias extraordinarias. No es necesariamente una experiencia extraordinaria, sino que es más bien por los cambios que ocurren en nuestra manera de vivir. Ahí es donde está comenzando ese despertar espiritual, en las cosas más sencillas que podemos encontrar, que antes no las observábamos, que antes pasaban por hecho, y cuando las comenzamos a observar, estamos adquiriendo el despertar espiritual, el despertar del discernimiento. Esto comienza a... comenzamos nosotros también a tener esta reacción que genera más calma, nos genera conciencia y todo ante situaciones de la vida. Cualquier situación de la vida comenzamos a tener esta calma, esta conciencia. Nos empieza a llevar hacia el momento de paz o de tranquilidad. También desarrollamos más empatía, más paciencia y deseamos más comprender cosas que antes juzgábamos, ahora empezamos a desear comprender. O cuando menos empezamos a observar antes de juzgar o antes de hablar u opinar de algo o de alguien. Aquí también descubrimos que el propósito de cualquier camino espiritual no es impresionar a los demás, sino que es convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esta parte de la canalización, de la información, del discernimiento, todo nos va a llevar al punto de aprender a conocernos mejor, aprender a saber quiénes somos, cuáles son mis límites, cuáles son mis cosas negociables, cuáles son las cosas para las que soy bueno en esta vida, y no solamente por ser bueno o por servir, sino porque me apasiona hacerlos.
las cosas que yo puedo hacer desde que despierto hasta que anochece, cosas a las que me puedo dedicar aunque no me pagaran. Entonces son las cosas que yo empiezo a conocer de mí y que puedo poner atención para poder desarrollar. A través de desarrollar esa información yo puedo obtener más experiencia y a través de esa experiencia y de la práctica que voy a desarrollar yo puedo compartir a los demás eso que yo ya he aprendido y dominado muy bien. ¿Por qué? Porque es algo que es parte de mí. Es por eso que nos enfocamos en todas las áreas de esta realidad y de este juego, de esta Matrix. Algunos juegan a ser doctores, algunos juegan a ser dentistas, otros juegan a ser eh, todo lo que tiene que ver con la ciencia y todas estas ramas y licenciaturas. Jugamos a hacer ese papel. ¿Por qué? Porque en la Matrix es necesario. Tú, en tu juego, algún día vas a necesitar una persona que sí se dedica a ese tipo de actividades. Ahorita, enfocándonos a lo que estamos hablando de esta canalización y de esta forma virtual o de esta conexión al Wi-Fi, para los que no pudieron ver el en vivo desde el principio, haciendo la analogía de obtener la información a través de una señal de radio, pues el aparato radio necesita tener una cierta eh, un estado físico para poder recibirlo, al igual o comparado con mi mente. Mi mente y mi cerebro físico. Mi cerebro físico tiene que estar acondicionado para recibir esa información. ¿Qué es lo que pasa cuando se está metiendo una señal a mi radio que no logro sintonizar? Por más que pongo la señal, no se logra sintonizar. Algo pasa. Necesito llevarlo con un experto. Lo mismo pasa en la parte cerebral. Si yo estoy recibiendo o escuchando, oyendo o distrayéndome incluso, no logro tener una concentración. Por parte física de mi cerebro necesito ir con un especialista. Ya que yo ya hice esa revisión y no está sucediendo nada, entonces si es mi radio, yo puedo pensar, quizás se está metiendo una señal a mi radio. Una señal que a lo mejor la percibo en mi casa, pero qué casualidad no la percibo en mi negocio. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo en nuestro cerebro. Posiblemente percibo esa información, pero solamente cuando estoy en cierto lugar, en mi casa, pero no en mi negocio. Pero estamos hablando de un escucho algo. Pero el especialista ya me dijo que estoy bien, entonces ahí ya hicimos ese descarte de la ciencia, entonces vamos a ahondar entonces en la parte energética, emocional, en la parte vibratoria. Y ahí nos vamos a este supuesto. ¿Qué necesita ese aparato de radio para tener una señal correcta? Bueno, pues necesita mantenimiento, mi radio necesita que yo la esté limpiando, que no tenga, por ejemplo, polvo, porque suponiendo que es estas radios antiguas, ¿no? Donde podíamos mover la ruedita y caminaba tan físicamente que a lo mejor había tierra y se podía atorar en alguna parte. Bueno, pues lo mismo va a pasar con mi cuerpo físico. Si yo tengo esa tierrita, si yo tengo esa información que no está logrando que mi aparato físico funcione correctamente, tengo que ayudarlo a limpiar. ¿Cómo lo voy a poder hablar? ¿Cómo lo voy a poder limpiar? Lo voy a limpiar a través de que ejercicio, disciplina, nutrición. Nuestro aparato de radio funciona no solamente de una forma física, sino que también funciona de una forma está vivo, a diferencia de la radio o del aparato físico, no tiene como tal necesidad de tomar agua, de alimentarse, de tener nutrientes, pero mi cerebro sí. Mi cerebro necesita estar nutrido, necesita de tener no solamente el alimento físico, sino que necesita también la exploración científica, como ya lo hicimos médicamente. Eh, También necesita un modo de aprender. Necesita estar en constante aprendizaje porque el aprendizaje tiene una vibración y nuestro cerebro funciona a través de las conexiones neuronales. Y hemos escuchado mucho ese término de cómo puedes hacer
trabaja con si tú eres zurdo, trabaja con tu mano izquierda para que generes una nueva conexión neuronal, porque eso empieza a generar una vibración, porque todo trabaja con energía a través de nuestro cerebro. Nuestras neuronas se comunican no por estar juntas, porque no se tocan, se comunican a través de la energía, de la vibración, y eso genera una atracción para nuestro cerebro y se le hace divertido. Es la forma de sobrevivir de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no empezamos a generar esos retos para nuestro cerebro, es cuando comienza a generarse ladrillo, un ladrillo mental, y empezamos a ser esas personas necias, 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 necias. No nos abrimos a la posibilidad y podemos cerrarnos a esta apertura de canalización. Pero bueno, en esa parte nosotros qué vamos a hacer practicando o movilizando nuestro cerebro, lo vamos a hacer a través del aprendizaje, de la disciplina, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro es súper cómodo y indisciplinado. Necesitamos hacerle una rutina para que pueda generar esa conexión y la acepte, como le estamos diciendo que la tiene que aceptar. ¿Sí? Es como un niño descontrolado también, pero también necesita un padre y viceversa. A veces nosotros somos los niños y a veces nuestro cuerpo es el adulto, entonces necesitamos tener y navegar y aprender a navegar en esa parte de interacción. Pero para eso necesito conocerme, obviamente. Bueno, después de que realizo todo ese conocimiento de mi mente, necesito generar nuevas conexiones neuronales. Necesito entrar al aprendizaje y estar en constante aprendizaje. De que no necesitan estudiar otra licenciatura, no necesitan volverse médicos, no necesitan hacer nada de eso. Para poder enfocarse a la nutrición, vayan con los expertos que ya vienen a jugar a ser los nutriólogos en esta Matrix. Y no lo digo de forma despectiva, lo digo de forma de así es. Tú vienes a jugar un papel, ellos vienen a jugar otro, pero a la vez estamos aportando conocimiento. Entonces, tú vas a dejarle al nutriólogo lo que tiene que ver de nutrición. Tú vas a dejarle al doctor neurólogo lo que tiene que ver de neurólogo. Tú solamente te vas a enfocar a que ya que tienes todo ese mantenimiento, vas a enfocarte a lo que es más tuyo, que es eso, la disciplina y el aprendizaje. El ejercicio también es una parte de una disciplina. Bueno, cuando conectamos con esa nueva información de aprender, como les digo, no es una licenciatura, aprende cocina, aprende a pintar, pero no lo hagas a través de tutoriales. Hazlo a través de un maestro, hazlo a través de ir, comprar tus materiales, no los pides en Amazon, ve, sal, compra tu material, acuda a tu clase, toma tiempo, toma el autobús. Eso es lo que te va a generar esa conexión neuronal. ¿Para qué? Para que tú puedas ser la persona que canaliza correctamente. ¿Qué? Y puedas discernir. ¿Cómo vas a discernir? Con más nuevas conexiones neuronales, con más nueva información y con toda la nutrición y todo el efecto que tiene tu aparato de señal de radio. Entonces, ahora cuando entra a mi cabina esa persona que dice ser gerente, yo puedo discernir y puedo darme cuenta si esa persona realmente es el gerente o realmente es una persona que viene a hacer aquí un destrozo en esta cabina. Es lo mismo que pasa en la mente. Por aquí tengo... hola Tao, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ya vi que estás compartiendo, te agradezco mucho. Y dice, maestra, cuando comenta que escuchamos, ¿se refiere a que es una voz física o serían pensamientos? De las dos cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que sí hay enfermedades físicas que se generan por una mala conexión neuronal o deficiencias de neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro, donde sí puede estar generando algún tipo de audición, gritos, ruidos, pero que vienen por una parte física que nuestro aparato no está recibiendo correctamente. Entonces, ya descartando esa situación, por ejemplo, ya fui a neurólogo, sí, todo está bien. Entonces sí, es cuando ya ponemos atención, porque la canalización también es parte de escuchar o de escuchar tanto voces
físicamente, que no están ahí, pero las escucho con mi oído físico o los escucho con mi oído o mi percepción de canalización o mi percepción interna. Es una información, pero eso llega más como de golpe. La información que se canaliza en una voz interior es una información de golpe, es un bombazo o es como si estallara un globo con agua. Así llega esa información. Cuando esa escucha física, se escucha obviamente con la pausa y con la pausa del tiempo y con la modalidad de voz. Entonces, y ahí es donde ya entramos como en estas situaciones paranormales, ¿no? Que sí están realmente sucediendo. ¿Por qué? Porque solamente los escucho en ese lugar, porque ya fui, no tengo ningún problema neurológico, entonces es justo en ese lugar, no me ocurre en otro lugar, me ocurre ahí, entonces a lo mejor ahí está sucediendo algo ahí paranormal. La otra es que a donde quiera que voy escucho esa voz, ¿no? Pero ya estoy bien, descartando médicamente, estoy bien, lo escucho en todas partes, pero no es la misma información. Me da información de diferentes situaciones o cosas, entonces hay que discernir qué está pasando, quién me está dando esa información, si es mi guía espiritual, si o es esa entidad extraña que me puede estar dando información. ¿Cómo lo voy a discernir? Ya lo hablamos hace un momento. Me genera miedo, me genera confianza, genera urgencia esa información. Es urgente, urgente, transmite esta información porque es urgente. ¿Cuál es el beneficio que voy a tener respecto a eso, no? ¿Por qué quieren que yo transmita esa información? Bueno, pero todo eso pues sí se tiene que llevar a la par de conocernos tanto personalmente como médicamente y como sensorialmente. Tao, sí, wow, hasta ahora no he escuchado físicamente. Sí, pues toda esa información es muy perceptiva, llega de golpe. Bueno, pues para cerrar vamos a hablar de que pues este contacto o el contacto con este guía espiritual no necesariamente comienza cuando escuchas una voz o cuando tienes una experiencia extraordinaria. Va a comenzar cuando el día que tú decides guardar silencio, observar tu interior y abrirte a conectarte con tu honestidad. Cuando más aprendemos es cuando más callamos. Cuando la gente nos hace observaciones de nosotros mismos o de nuestro proceso de vida, alguien que te dice, no, pues es que eso lo estás haciendo mal, mira, es que eso no funciona, yo hice mucho tiempo eso y la verdad es que eso no me funciona. Pudiéramos entrar en la posibilidad de defendernos, pero también podemos discernir, podemos pensar, quizá dentro de lo que nos están comentando pudiera haber algo de verdad, pero ¿de qué depende? De que si eso para mí funciona o no funciona. Si eso me da un medidor de paz y de tranquilidad, es que me está funcionando correctamente. Porque a lo mejor lo que a mí me da paz y tranquilidad, a ti seguramente no te está generando esa paz ni esa tranquilidad. Entonces quiere decir que no te estoy mintiendo. Lo que me funciona, me funciona. Pero lo que pasa es que no te funciona a ti. Necesitas generar otro camino. A veces las tradiciones coinciden en algo, que cuando aprendemos a escucharnos con claridad, es más fácil reconocer aquello que nos inspira a crecer. Es ese pulso o esa pulsión que genera nuestra parte interna, nuestra alma, esa chispa, y es como les digo, es a lo que venimos a jugar. Porque nos gusta jugar a ser el doctor, a ser el médico, a ser el abogado. Nos gusta jugar a ser el contador porque hay gente que le encantan los números y de repente comienza a tener como ese estancamiento, ¿no? En la parte numérica hay un estancamiento, ya no me siento como conectada con lo que hago, ya voy y trabajo y no me siento plena, no me siento libre. Entonces quiere decir que yo ya estoy al límite de qué más. Pero en este ejemplo, que me gusta porque va muy enfocado a esta parte espiritual,
Y ese contador dice, ya llegué al límite, bueno, pues, pero me gustan mucho los números. Hay algo que cuando brinca hacia qué más hay y comienza a percibir, logra tener la comprensión de el mundo cuántico, logra entender cómo es que los números comienzan a trabajar a través de las secuencias de esta realidad. Hay secuencias en todo y es cuando puedes lograr la alquimia de la realidad, porque comienzas a ver cómo funciona la realidad. Y todo está en esta matrix, exactamente en esta matrix. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las formas de medir la realidad. La realidad se mide a través de tiempo, se divide a través de distancia. Entonces, todo eso genera numerología. Y toda la numerología es matemática. Y la matemática comienza a generar una secuencia. Entonces, es la forma en que nosotros trabajamos y percibimos la realidad a través de un segundero, porque tenemos la percepción, o dígame si no le ha sucedido a alguien, que a lo mejor tuvimos una etapa de nuestra vida, a lo mejor muy jóvenes o posiblemente no tan jóvenes, pero hace algún tiempo pudimos haber tenido una etapa de vida. Una etapa de vida tan distinta a la de hoy, que a lo mejor esas personas o esa etapa de vida que estaba llena de ciertas compañías, en este momento ya no están. Y yo tengo otra etapa de vida donde están otras compañías, otra experiencia de vida. Y hoy en este momento posiblemente recuerde mi etapa de vida anterior y la vea tan lejana o tan ilógica como que pudiera pensar que eso ocurrió en otra vida. Como que, oye, ya no recuerdo, ni siquiera recuerdo tanto cómo era ese momento porque creo que fue en otra vida, pero estoy consciente que fue en la misma línea. Entonces nosotros comenzamos a percibir cómo es que la realidad necesita esa medición, porque nuestra conciencia como tal no la necesita. En nuestra conciencia todo pasa al mismo tiempo o todo es una experiencia que sucedió. Está todo revuelto ahí porque todo sucede al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es la realidad que se desarrolla? Pues la realidad a la que yo le pongo atención, a la realidad a la que yo proyecto, a la que digo, voy a poner este cassette. O hablando de cassette, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Que se proyectaban las películas, ¿no? Voy a proyectar esta situación y esto es lo que quiero vivir y esto es lo que en este momento me voy a enfocar y es ahí donde comienza la realidad. Pero, volviendo a ese ejemplo del contador, ese contador comienza a hacer un despertar y a tomar atención en otras percepciones que tienen que ver con ese juego o con ese rol que le gustaba vivir aquí, ¿no? El de los números, pero lo lleva más allá. Entonces todos generalmente tenemos esa capacidad. No generalmente, estoy convencida de que tenemos la capacidad de desarrollar siempre algo más y poder navegar en los dos mundos, ¿no? En el mundo de la Matrix, de la 3D y navegar en el mundo espiritual. No es necesario como que tomar un extremo. No tomar extremos no es tan necesario. Podemos navegar entre los dos, pero tenemos que conocer los matices, porque hay mucha gente que no quiere navegar en matices y le cuesta mucho trabajo navegar entre un sí y un no. Entonces también hay un tal vez, no pasa nada, también puede ocurrir tal vez. Pero bueno, respecto a todo lo que tiene que ver con la salud y con toda esa parte de enfocándonos en la parte vibratoria, cómo es que nuestra sintonía física va a llevarnos a una vibración emocional o a una vibración holística o de canalización, pues tiene todo que ver, como ya lo explicamos ahorita. Y para esto hay otro canal que voy a comenzar en unos días a proyectar, donde ahí voy a hablar un poco más de esta parte que tiene que ver con disciplina, con nutrición, con cómo es que la comida, cómo es que el nuevo aprendizaje y cómo es que todo eso tiene que ver con todas estas personas que están un poco más enfocadas a la parte ya del despertar, por así ponerlo, pero también para las que no.
¿Por qué? Porque es una puerta abierta para poder trabajar todo enlazado, todo tiene que ver. Si tú eres una persona que se dedica a hacer canalización o a tener su centro holístico, pero en alguna parte o en algún momento tienes como esta duda de no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si estoy percibiendo la información que realmente debo de percibir, bueno, pues también tiene que ver con la parte física. Nos olvidamos o nos está proyectando este juego de Matrix a olvidarnos mucho de la parte física y al control a través de la comida, porque a través de la comida hay mucho que, mucha información que podemos recibir y que a veces estamos generando y no queremos o no nos damos cuenta y pensamos, ¿por qué estoy actuando de esta forma si yo nunca fui así? Yo nunca fui así, pero llega el momento donde es esa comida nueva que tú ya estás adquiriendo o hay algo nuevo que tiene esa comida. Entonces tenemos que aprender a revisar lo que comemos, tenemos que aprender a revisar qué ingredientes contiene lo que estamos consumiendo, cómo podemos aprender a hacer nuestras propias insumos. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero recuerden que les voy a dejar unas preguntas. Tao, muchas gracias, estaré atenta. Sí, eso es algo que me falta, aprender de nutrición consciente. Muchas gracias por hacerlo. Sí, vamos a aprender desde cero y la verdad es que va a estar muy enfocado al mundo holístico, al mundo de la vibración, al mundo de la percepción. ¿Por qué? Porque es algo que nos está faltando nivelar. Nos están diciendo en esta Matrix que tenemos que olvidarnos de la parte física y que tenemos que elevarnos en conciencia, sí, pero recuerden que también estamos viviendo una experiencia física y la experiencia física, bien o mal, es una experiencia maravillosa porque podemos tocar, podemos sentir, podemos amar de diferentes formas, donde a lo mejor en otros niveles no es así. No digo que sea diferente o que sea menos emocionante, pero lo que sí es que es diferente. Entonces tenemos que vivir esta experiencia y al que quiera discernir si le funciona o no le funciona, ahí están las posibilidades. Eh, Pozol dice, sí, el alimento tiene lista de ingredientes, no es alimento natural. Sí, pues es que hay muchas cosas lo que sí podemos estar atentos a qué contiene lo que estamos comiendo, porque hay muchísimas cosas que no observamos cuando estamos consumiendo y la verdad sí es una parte de responsabilidad de nosotros, pero también es como no creer o no tener la idea de que alguien pudiera estar generándonos un daño a propósito. Eso como que no es concebible para nosotros, como que no tiene sentido que alguien pudiera estarnos dañando a propósito a través de alimentos y sobre todo alimentos que pasan por una observación minuciosa. Entonces, eso es lo que nos da a pensar que podemos estar seguros. Pero nosotros también vamos a aprender a pensar, a discernir y a leer las etiquetas de la comida. Bueno, para reflexionar sobre la canalización voy a dejar dos preguntitas que podemos hacernos y también recuerden que este video lo voy a subir a YouTube, a mi canal Idalia Tinoco. Bueno, las preguntas son, ¿has vivido alguna experiencia que no has podido explicar con facilidad? Algo que ya te sucedió y todos tenemos esa lista y ese punto donde comenzó esa situación que fue extraña y no puedo explicar hasta la fecha, ¿no? Bueno, ¿crees que la intuición puede desarrollarse con práctica? Bueno, algunas de esas preguntas, recuerden por favor que me pueden mandar mensaje en TikTok aquí y mi TikTok para que lo puedan encontrar con mayor facilidad es @idalia.tinoco44 y a donde yo subo los videos es en YouTube, es @tinocoidalia, todo junto,
@tinocoidalia. Ahí también me pueden encontrar. Y les agradezco mucho su presencia. Vamos a estar analizando y divirtiéndonos mucho en esta Matrix con todos estos temas que vamos a analizar. Les agradezco y que estén bien. Gracias, Tao. Adiós.